Pero quisiera, en estas palabras, previo al mensaje, previo a todo lo que falta en la reunión, sintonizarte en esta verdad. El Rey al que vos amás, al que vos adorás, al que vos seguís, es victorioso, es vencedor, está en el trono, sentado en gloria y majestad, tiene toda la autoridad, todo el poder y empoderó a su iglesia. Ayer estaba enviando un mensaje a mis hermanos los pastores. Ante los acontecimientos que están sucediendo así muy clarito, muy a la luz del día, no lo ve el que está distraído. La imposición de meter una corriente de homosexualizar la humanidad y homosexualizar a nuestros jóvenes, ya metida como ley, obligando a las escuelas, y en esta semana hubo momentos muy, muy duros con la detención de un pastor en Neuquén y la iglesia saliendo a confrontar a las autoridades. Yo no sé cómo están las cosas en este momento, pero evidentemente las tinieblas se quieren meter a donde está la luz y la luz tiene que reaccionar y sacar las tinieblas afuera. Entonces estaba escribiendo un mensaje a los pastores, es la hora de reaccionar. Si en las escuelas se va a enseñar ideología de género, ¿por qué no se enseña también la Biblia, la palabra de Dios, que no es ideología, es fundamento de nuestra fe cristiana? Entonces algunos hermanos optan por una pasividad muy extraña, y yo creo que llegó la hora de reaccionar. La iglesia tiene que reaccionar. Si la ideología de género se convirtió en ley, la palabra de Dios es la ley persistente desde siempre. Entonces, cuando usted encuentra hermanos trabajando en este aspecto, acompáñelo en sus oraciones, acompáñelo intercediendo. Pero cuando hay movimientos para ir y presentarse, no tema a ninguna manifestación que haga la Iglesia del Señor, porque siempre serán manifestaciones pacíficas, siempre serán manifestaciones para bendecir, al mismo tiempo para advertir, al mismo tiempo. Entonces, el defender la verdad, la Biblia nos dice claro, como lo escribe Pablo, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nadie más defenderá la verdad en la tierra que la Iglesia de Cristo. Nadie más, nadie más, nadie más, nadie más. Entonces el mundo está siguiendo un rey que está vencido y que va rumbo a la condenación. Los que seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores que está en el trono, llegó la hora de decir, seguimos al que manda. Seguimos al que tiene toda la autoridad. Acontecerán milagros, acontecerán prodigios. Nos contaban el viernes algunos pastores de lugares donde la persecución está desatada, ya son varios los casos de hermanos en Cristo que los ametrallan, bajan malvivientes de un vehículo y le disparan, y se ve que las balas van hacia su cuerpo, pero la persona, se ve que las balas entran y no las encuentran y el hermano sigue andando. Y a causa de eso se convierten, caen de rodillas al suelo. Pero hermano querido, estas cosas están sucediendo. ¿Cuánto hace que aquel tipo te disparó a quemarropa aquí a 20 metros del templo? El año pasado fue, ¿verdad? Le apuntó y le disparó. Y se escuchó la detonación y se vio el fogonazo. Y Alejandro siguió corriendo hacia el hombre, se subió a la moto y salió disparando. Hermanos, estamos ante momentos donde la iglesia mostrará que su rey vive, que tiene todo el poder y toda la gloria. Y si alguna de esas situaciones hiciera que alguien de nosotros se vaya para el cielo, nos encontramos con la gloria eterna. Pero llegó la hora que la iglesia se despierte y diga, aquí estamos porque servimos al que manda. Y el que manda desde los cielos se va a hacer presente. Mi oración es esto, Señor, disculpe, uso una palabra que de pronto sea torpe, irreverente, pero es lo que quiero aprender. Digo, Señor, ¿cómo te provoco? ¿Cómo te provoco para que te manifiestes? Y una de las cosas que fui entendiendo es esto: vos querés que Dios aparezca en el escenario, jugate, jugate, jugate. Te tocarán momentos muy duros. Habrá momentos que tal vez alguien se burle de ti, se burlarán de tus hijos. Jugate, porque nuestro respaldo viene del que está en el trono. Amén.
Hermanos, esta es la iglesia que Cristo viene a buscar. No una iglesia así adormecida, asustada, escondida. Viene a buscar una novia que está preciosa, con todos los adornos celestiales. ¿Qué son los adornos? Son los dones, son los frutos del Espíritu, son los ministerios, es la gloria de Dios, la palabra ardiendo en el corazón de la iglesia. Esto es lo que el Señor viene a buscar. Y ahí estás vos, ahí estás vos, ahí estás vos. Yo estoy corrigiendo mucho esto y le pido por favor a todos, corríjalo. Cualquiera diría, ¿ahí estás vos? No, yo no te quiero preguntar, yo te quiero declarar que vos estás. No voy a poner ninguna duda que Juan te vio. Voy a declarar que Juan te vio en el cielo. Creo que hay muchísimas dudas y miedos y cuestionamientos y críticas que nos hacemos entre los hermanos que tienen que quedar de lado. Tiene que haber convicción y ayudarle al que está dudando, hacerle saber que el que está en el trono, su Señor, ha triunfado siempre y viene pronto para salvarle y redimirle. Así que dale una palmadita al que está al lado tuyo. El Señor está contigo. Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Gloria a Jesús. Esta mañana vamos a participar todos de algo así que lo tengo como en deuda. Yo me enteré y dije, yo quiero. Bendito el Señor. ¿Sabe qué? Me da trabajo meterme en la línea nueva de los cantos. Yo soy de cantar allá cuando ya se pase lista, aquellos antiguos himnos. De la campaña de Anacondia. Aquellos himnos, ardiendo el fuego en mi alma está, y Juan vio el número de los redimidos, y algunos de aquellos coros que cuando lo cantamos están vivos adentro nuestro, claro que sí. Pero hay que acompañar también a los jóvenes que se involucran. Ahora me encanta esto, me encanta cuando pasamos de la música grabada, pasamos a lo real, a las voces reales. Entonces está bien, está re bien que usted escuche a otro como adora, a otro como alaba, que le haga bien escuchar, pero nada te va a hacer tan bien como que adores vos mismo, que seas un adorador del Señor. Entonces tiene que servirte lo que escuchás para que te enganches y te metas. Así que hicimos una pruebita esta mañana, para que nos metamos todos en la adoración y en la alabanza. Quiero esta mañana, como ir pagando una deuda que tengo, porque he venido prometiéndoselo y realmente es un mensaje muy extenso, un contenido muy, muy extenso, y lo vengo entregando de a poco, de a poco, de a poco. Y tiene que ver con distintos aspectos de la fe o distinciones de la fe. Creo que necesitamos trabajar esta temática, porque es posible que esta mañana descubras dónde están los aspectos de debilidad. La fe que tiene la autoría en Cristo Jesús, es el autor y consumador de la fe, es una fe real, es verdadera, es gloriosa, es poderosa, es la que Dios nos dio por su Espíritu. La pregunta es, ¿qué sucede que no funciona como debe? Entonces, evidentemente, no es lo que el Señor nos dio lo que no funciona. Algo sucede en nosotros que no se produce el canalizar lo que Dios nos da, canalizar el poder de Dios, exteriorizar la gloria que Dios ha puesto adentro nuestro. Evidentemente, algún obstáculo hay por ahí y vamos a trabajar en encontrarlo. Amén. Es que la fe en Dios siempre nos relaciona para hacer bien. Siempre nos relaciona para hacer bien. Miren, en el antiguo tiempo tuvieron que tener grabado en tablas de piedra la ley para decirles lo que no tenían que hacer, el mal que no tenían que hacer. Pero a la iglesia, si bien en la enseñanza apostólica nos habla de todas las cosas que tenemos que abandonar, a la iglesia le han sido dados los dones, los ministerios y el fruto del Espíritu para hacer bien. Los antiguos tuvieron la prohibición de hacer mal, nosotros tenemos la indicación de hacer bien. Porque de hecho se entiende que si Cristo está en tu corazón, del mal ya te escapaste, de la condenación ya saliste, del pecado te desenredaste.
Entonces ahora en una vida nueva en Cristo, a vivirla a pleno con toda la fuerza y con todo el poder, y es la fe que Dios te da la que te relaciona para hacer bien. En esas conversaciones de amigos, los que tienen fe bendicen al que está en crisis. Tiene una palabra para alentarlo, para socorrerlo, para fortalecerlo. Tiene de parte de Dios algo que compartir y que hace bien, aún en una simple llamada de teléfono. Entonces, el tener activa la fe que Dios nos dio va a relacionarnos con otras personas para bien y va a capacitarnos para hacer bien. Probablemente una de las dificultades de muchos de nosotros es no sentirnos capaces. Vos te enfrentás o te enterás de distintas necesidades y no te sentís capaz. Pero esta mañana quiero decirte que la fe que Dios te dio, la que vino de Dios, la que Jesús creó, el autor y consumador, Él es autor, la fe de autoría divina, la fe de la autoría divina te capacita. Entonces, ¿dónde tendrás tus ojos? ¿En la necesidad, en la incapacidad o en la provisión celestial? Evidentemente, hay una cantidad de aspectos en nuestro enfoque como cristianos que tienen que ser revisados. Normalmente nosotros tenemos los ojos en nuestra necesidad. Y domingos atrás decía que si no fuera por la necesidad probablemente ni oramos, ni cantamos, ni nos congregamos. Así es el ser humano, funciona cuando el zapato le aprieta. Busca a Dios cuando el dolor lo acorrala. Qué distinto es cuando empiezas a enamorarte del Señor y te olvidas de tus necesidades, te olvidas de todo. Querés adorarle, querés estar con Él porque te diste cuenta que en ese Rey que está en el trono de gloria y de majestad, si tenés su presencia, tenés todo. Bienaventurados los que han ido comprendiendo esto. Entonces, aprender a sacar los ojos del problema y tener nuestros ojos en el Rey que tiene toda autoridad, las cosas cambian mucho. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Esa es la fe que el Señor nos ha dado. Entonces, los que ya están mirando el mensaje dice, ¿qué pasa, pastor? Ya está terminando y no empezó. ¿Cómo es esto, Que la fe nos relaciona para hacer bien y la fe que tenemos en Dios nos capacita para hacer bien. Hacia ahí vamos con nuestra palabra esta mañana. Así que vamos a hablar de algunos aspectos de la fe o distinciones de la fe. Y el pasaje que estoy diciendo de memoria, porque se me ha metido en el espíritu y me está ministrando y ministrando, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es Él? El autor y consumador de la fe. Cuando necesito fe, ¿a quién tengo que buscar? Al autor. Al autor. Él es el autor de la fe. Y por el gozo puesto delante de Él, que el gozo del Señor fue verte redimido, fue verte salvado, por el gozo puesto delante de Él se arrojó del cielo. Pagó el precio en el Calvario, y quiero decirte, mi hermano querido, la cruz es verdad, que Él fue crucificado es verdad, que nació en Belén es verdad, que caminó en las calles de Jerusalén es verdad, pero no se me olvide que el Rey ya está en el trono. El Rey está reinando en autoridad y en majestad. El creyente no tiene problema por entender a Jesús que nace en Belén, que crece desde niño, que camina en las calles de Jerusalén, que sana a los enfermos, que abre los ojos del ciego. El creyente no tiene problema por entender esto. No tiene problema por entender que Jesús fue al Calvario, pero necesitamos que se nos abra el entendimiento para descubrir que la obra de redención está completa y nuestro Rey está en el trono de gloria y de majestad. ¿Podés entender esto? Te cambiará la vida muchísimo, 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 muchísimo. Y si tenés imágenes de un Cristo crucificado, con todo el respeto, sacala del medio. No podrás tener una foto de Jesús en el trono porque todavía no subiste al cielo para sacársela. Al menos que algún ángel le saque una foto y te la mande por WhatsApp. Pero simplemente mirá lo que dicen las Escrituras. Nuestro Rey está en el trono. Y clarito lo relata el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios allí en Filipenses 2. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre... ¿Le va a dar un nombre sobre todo nombre? Aquí hay una cuestión de carácter verbal, semántica, que tenemos que resolver los creyentes. Cuando hablamos del absoluto gobierno de Cristo, siempre lo hablamos en tiempo futuro.
Siempre lo hablamos en tiempo futuro. Tenemos que ubicarnos que eso ya está consumado. El Padre le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, mira, y no queda nada afuera, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, nada escapa de su señorío, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. A medida que se va convirtiendo la gente, aprende a confesar el señorío de Cristo. Entonces, esto es lo que tenemos que sintonizarnos nosotros. Mi hermano, confiese a Cristo en su trono. Confiese la autoridad, el reino, la gloria de Cristo. Ya está nuestro Rey en el trono. ¿Cuál es el número de emergencia para llamar ante cualquier peligro de algún... El 911, ¿verdad? Hebreos 9:11, número de emergencia, ya está presente Cristo, el autor de los bienes venideros. No sé si fue esa casualidad, coincidencia o qué sé yo, pero viene bien para no olvidárselo. Métase en el libro de Hebreos, en el 9:11, y va a descubrir que su Rey está ya gobernando con gloria y majestad. Hermanos, esto es un aspecto en el que nuestra fe tiene que sintonizarse. De allí, de pronto, con la mejor buena intención, muchísimos mensajeros hablan de que un día vendrá, que un día Él va a ser. Y yo digo, por favor, avívense que ya lo hizo, que ya lo hizo, que ya está completo, que ya pagó el precio, que ya está hecho. Y que solo falta venir a llevarse a su iglesia. Ya está todo hecho. Amén. Lo felicitamos al hermano Alejandro por el chiche nuevo, Pastora Estela, qué lujo, Yo humildemente estacioné mi camioneta al lado de la suya. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo de trámites y trámites y trámites y trámites? ¿Cuánto hace que la pagaron toda, y hubo que esperar? ¿Cuánto hace que la retiraron? ¿Ayer o antes de ayer, no? ¿Estaba todo pagado? Estaba todo pagado. Al fin te la entregaron, al fin. Ahora mirá si le vamos a decir al hermano Alejandro, a la hermana Estela, vas a tener una camioneta. Él te va a decir, ya la tengo, está ahí afuera. La tengo, la guardo en el garaje de mi casa. Entonces cuando le decimos a los creyentes, vas a tener un Rey victorioso, avivate y decís, ya lo tengo. Está sentado en el trono de gloria y está viviendo en mi corazón. Hermanos, estas son facetas de la vida cristiana que se nos tienen que incorporar. El Espíritu vino a vivir dentro tuyo cuando aceptaste a Cristo. Y tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Sin embargo, no es lo que más presente tenemos. Y eso debiéramos tenerlo presente siempre. Allí está tu ciudadanía celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, Lucas 18, el capítulo nos habla de algo que me interesa aclararlo, porque yo he escuchado muchas interpretaciones de esta parábola, aunque tenemos el versículo 8, pero quiero que mire también el 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que, ¿cuándo? Pronto les hará justicia. ¿Por qué Jesús dice pronto? ¿Cómo habría dicho Jesús si esto lo hubiera dicho después de la resurrección? No diría pronto les hará. Si Jesús hubiera dicho estas palabras después de haber resucitado, ¿qué diría? Les hizo justicia. El creyente vive en la justicia de Cristo. Todos los pecados de la humanidad, todos los pecados del mundo fueron clavados en la cruz. Esta es la justicia de Dios. Entonces, si estas palabras Jesús las hubiera dicho después de haber resucitado, habría dicho, la justicia ya está hecha. Pero como está pronto a la crucifixión, dice, Dios les hará justicia. Os digo que pronto les hará justicia. No sé a cuántos días o meses o semanas estaba de la crucifixión cuando Jesús dice estas palabras, pronto, y allí va a la cruz del Calvario y paga el precio por todos. Y no se tardará en responder, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, mire qué pregunta, ¿hallará fe en la tierra?
Entonces, cuando examinamos este concepto, si hallará fe en la tierra, creo que nos ayuda a mirar un poquito estas distintas clasificaciones de la fe. No encuentro exactamente la palabra, de pronto en la predicación usted se va dando cuenta, es más que aspectos o más que distinciones, de pronto, mire, pero lo que quiero aclarar es lo que dice en el comienzo, porque yo he escuchado explicaciones de esta parábola y me di cuenta que estaba fuera del centro la atención de quien estaba predicando o enseñándola. Yo he escuchado esto como que a Dios hay que insistirle, que insistirle, que insistirle, que insistirle. Y entonces estoy acá para aclararle, no. Vos tenés que abrirte, abrirte, abrirte y abrirte, que es la cosa. ¿Quién tiene mejor buena voluntad de que las cosas estén bien hechas? ¿Quién? Ninguna duda, el Señor. ¿Quién está más dispuesto a que ocurran milagros? ¿Quién está listo para hacer los milagros? El Señor. Entonces, algunas cosas de pronto las explicamos en forma equivocada, pero mire cómo comienza versículo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Después usa el ejemplo de esa mujer viuda a quien un juez no le daría importancia, pero la constancia de esa mujer, la constancia, ¿qué fue? La constancia, ¿qué estaba esperando Jesús? ¿Qué estaba queriendo enseñar? ¿Por qué la parábola? Sobre la importancia de permanecer orando, intercediendo. Entonces, Jesús dice allí, la permanencia de esa mujer le cambió el corazón a un juez injusto. Un juez injusto necesita insistencia. Dios no necesita insistencia. Ahora dígame, ¿quién la necesita? ¿Quién necesita la insistencia? Nosotros. Voy a decirte qué sucede cuando orás por una cuestión. Cuando orás por una situación, orás por un problema, orás por una necesidad. El primer cambio que tiene que suceder antes que el problema sea solucionado, el primer cambio que va a suceder es adentro tuyo. Muchísima gente ora por un problema o por una situación que la vive causando el mismo que ora. Le pedimos al Señor que solucione algo y somos nosotros los causantes. Pero en ese tiempo de diálogo, de oración, de búsqueda, de apertura, el Señor te empieza a abrir los ojos y te das cuenta que el problema lo está generando vos. Entonces no trata con el problema, trata con la causa, trata con la raíz. La insistencia en permanecer orando sobre alguna verdad de las Escrituras, sobre alguna situación de nuestra vida, trae iluminación. No se conforme con lo que hasta ahora entendió del Señor, no se conforme. Cuando usted centra su oración en entender más de Él y se mantiene orando, se le va a empezar a abrir el entendimiento. ¿Se agranda a Dios? ¿Se acerca a su trono o nos abrimos nosotros para recibir lo que Él nos quiere dar? El tema está en nosotros y Jesús habló de la necesidad de que no dejáramos de orar, no dejáramos de meternos en la presencia del Señor, no dejáramos de congregarnos, porque esto es lo que trae cambio a la vida. Día a día, reunión tras reunión, momento tras momento de oración, se va produciendo un cambio. Todos nosotros queremos que cambie el problema, que cambie la situación, y por supuesto Dios lo va a hacer. Pero Dios tiene un interés muy particular, que cambiemos nosotros. De hecho, usted conoce tanto como yo, tantas personas que solucionaron su problema y nunca más siguieron a Cristo. Hasta milagros impresionantes en su vida, que digo una palabra que de pronto es media torpe, pero que uno siente envidia. Han tenido revelaciones, han tenido milagros, han tenido intervenciones divinas, impresionantes lo que Dios ha hecho con ellos, y no fueron fieles después. Entonces, ¿por qué esta parábola? Es que no sea flojo. Porque la insistencia no se trata de convencerlo a Dios, la insistencia trata de cambiarnos nosotros. Primer rasgo que tiene que cambiar en nosotros es la flojera.
Primer rasgo. Mire, allí en la antigüedad lo vas a encontrar a un Caleb que está 45 años, 45 años. Y se mantiene creyendo, se mantiene creyendo. Bueno, no te voy a decir que va a tardar 45 años el milagro en tu vida, no. Claro, Caleb vivía en el tiempo cuando todavía el sacrificio de Cristo no había sido hecho. Nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos después que Jesús dio su vida, después que Jesús abrió el cielo. La instancia en la que nosotros vivimos, hermanos, tenemos que ser francos, no la entendemos. Somos como el niño que creció en la abundancia, no se da cuenta la abundancia que tiene, no se da cuenta la abundancia que tiene. Así que esto sucede cuando nos metemos en la oración, en la apertura con el Señor, se nos empieza a abrir la cabeza. Y Jesús dice, después de esta parábola, ¿qué relación hay entre la fe y la oración, entre la oración y la fe? ¿Por qué deja de orar el creyente? ¿Por qué dejan de orar muchos hermanos? En la mayoría dejaron de creer. La mayoría de los que enfrían su corazón en su apertura para con el Señor, no investigue demasiado, es que dejaron de creer. Y Jesús termina esta parábola haciendo la gran pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Cuando vengo a buscar a mi iglesia, ¿hallará fe? ¿Qué respuesta le darías hoy a Jesús? Mi fe, Señor, va a estar encendida. Esto exige de nosotros una decisión. Yo quiero tener mi fe encendida. Pero vamos a avanzar un poquito en esto, porque la vida de fe, hermanos, es indispensable en todo tiempo, en todo tiempo. Una expresión permanente que vos escuchás es en los días que vivimos. Cuando se habla cuestión seguridad, dicen, y sí, porque en los días que vivimos. Cuando hablamos de una cuestión económica, y sí, porque en los días que vivimos. La fe nos hizo falta siempre, y en los días que vivimos, mucho más. En los días que vivimos y en los días que vivimos antes y en los días que van a venir, la necesito siempre, siempre necesito mi fe. Entonces, es indispensable en todo tiempo. Decirle al que está al lado, en todo tiempo. Es indispensable que no se apague. La recibís gratis porque Jesús es el autor y Él te da la capacidad de creer. La necesitas en todo tiempo. Amén. Y la fe es indispensable en todo vínculo. Hablando de que nos relacionamos, nos vinculamos. Ninguno de nosotros vive dentro de una burbuja. Nos relacionamos permanentemente con gente. Entonces, bueno, vamos a meternos a lo delicado del tema. Quiero distinguir la fe, lo que vamos a llamar la fe natural, esa capacidad de creer que tiene el ser humano, esa capacidad de creer que hace que una chica se enamore de un galán que viene y le promete amor eterno y que le va a bajar la luna y le va a hacer una coronita con las estrellas. Y la muy cándida le cree, semejante palabrero. ¿Cómo se llama eso? Es fe natural. Se pelea con los padres, se pelea con las amigas, y la gente le advierte, pero está ciega porque le creyó. ¿Dónde estuvo la cuestión? Le creyó. Si orara, probablemente Dios le guiaría y no le creería. Entonces quiero hacer una diferencia entre la fe natural y la fe que viene por obra del Espíritu. Hay una capacidad natural de creer. Es la capacidad que tiene el niño. Tiene confianza en sus padres, tiene fe en sus padres. Es más, cuando hay algo que quiere adquirir, que quiere comprar, él sabe que se lo va a pedir a los padres. Ni tiene idea cómo los padres van a hacer, pero él tiene fe que sus padres se lo van a comprar. En algunos casos, bueno, seguí teniendo fe, hijo. Nos tomamos de la palabra del Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero esa es la fe natural que tiene el niño. Está desesperado en la cuna, llorando, parece que el mundo se le terminó, y va la mamá, lo levanta, upa, ya está, upa, le trajo paz. Todavía está,
agitado de los gritos que pegó llorando, pero ya está en esos brazos en quien él puede creer. ¿Me entiende? Fe natural. Esa fe natural la tenemos todos. Es lo básico que nos relaciona con los demás. Es lo fundamental en toda relación. Es algo así, si lo pudiéramos en algún modo explicar, es como ese optimismo de la mirada positiva. Esto va a andar bien. Entra a una mueblería, va a comprar sillas, tomó la precaución de pisar la balanza antes para saber cuánto tiene que soportar esa silla. Y el vendedor le muestra sillas, perdón si alguien es vendedor de muebles acá, por favor, traté de pensar una ilustración que no afecte a nadie. De todos modos yo no sé si alguien es vendedor, pero entra allí y está de oferta una silla y el vendedor le dice, mírenla, esta la silla que usted, está de oferta, vale la mitad que aquella. A usted le interesa, mire, y le describe la cuerina con la que está hecho y los regatones que tiene, y no le dice nada del metal con que está hecho. Al otro día está sentado en la casa y dice, qué linda la silla que compré, y así, ¡pum!, se le salió el respaldo. ¿Por qué la compró? Bueno, en principio porque uno de fierro no sabe nada. Usted no va a ir con un calibre a medirle el espesor del caño. Alguno un poquito más avivado la levanta la silla. ¡Qué livianita! ¿Qué hicieron? ¿De corcho? Bueno, por el hecho de andar un poco con los fierros en este último tiempo, metales, porque la palabra fierro es otra cosa, hemos descubierto que tienen distintos espesores. Es más, tengo una silla allí que la levanté, porque 2x3 el pastor cirujea, tirada al lado de un contenedor. La miré, el tapizado más o menos estaba pasable, estaba toda torcida, se notaba que le habían hecho ya varias soldaduras, y me la llevé, la agarró Elvio en la fábrica, le hizo unos refuercitos y se sienta él. Quiere decir que quedó buena. Quiere decir que quedó buena. Es decir, muchas cosas se fabrican para sacarle el dinero a la gente. Muchas cosas se fabrican sin escrúpulo. Simplemente para que la gente compre. Si sirve o no sirve, no importa. Por lo que hacemos en la fabricación de las máquinas, yo me doy cuenta cuando es un usuario o es un comerciante el que me llama por teléfono. El usuario me pregunta qué potencia tiene el motor, cuánto resiste, de qué metal está hecho el tanque, me pregunta varias cosas que tienen que ver con la fortaleza. El comerciante me dice, ¿cuánto vale? ¿Cuánto gano? ¿Me conviene o no me conviene? Va a lo que gana. Si sirve o no sirve, no importa. Entonces, algunas cosas están manejadas desde la actitud inescrupulosa y se valen de esa mirada positiva, de la habilidad que tiene un vendedor para hacerte sentir necesidad de lo que no te hace falta. ¿Te has dado cuenta que te han hecho sentir necesidad de lo que no te hace falta? Te encontraste en la calle con alguien que te ofreció esto, lo otro, y ya estabas entusiasmado y llegaste a tu casa y te dice tu esposa, ¿para qué vas a comprar si tenés 10 ahí guardados y no usaste lo que tenés ahí? Pero el que te habló te hizo sentir necesidad de lo que no te hace falta. No comenzó por la pregunta si te hace falta o no te hace falta. Te lo hizo creer que te hacía falta. ¿Qué buscaba esa persona? ¿Tu bien o tu dinero? Entonces esta es la cuestión. Esa fe natural, esa mirada positiva, esa confianza básica, relacional. Parás un taxi en la calle y tiene que haber confianza de ambos. No lo conoces al taxista y el taxista no te conoce a vos. Pero tiene que tener la confianza que sos un pasajero honesto. Y vos tenés que tener la confianza que el taxista es un chofer honesto. Algunas personas tienen un don para examinar, le miran la cara, los ojos, qué sé yo, no sé nada de todo eso. Me subo al auto y ya está. Hay una confianza básica. Se generó una relación. A veces en el viaje uno conversa y a la mitad del viaje decir mejor me bajo de acá antes de llegar.
Y otras veces, al final del viaje, se formó un lindo diálogo, una relación casi de amistad, y te vas dándole la mano al taxista, y el taxista te saluda, y lo bendecís, se formó una relación muy linda. Entonces, eso sucede a causa de que nos tenemos un grado de confianza, que vamos a llamarle fe. Una fe básica, esa mirada optimista, esa actitud positiva. Ahora, todos coincidimos en esto, ¿verdad? Que ese aspecto de esa fe básica relacional es el más golpeado en la vida de las personas. Es posible que hoy descubras a dónde están las dificultades de tu confianza en Dios, porque fuiste defraudado en muchas cosas en la vida, y hay algo en tus emociones, en tu razón, en tus sentimientos, en tu espíritu que quedó golpeado. Una persona que fue defraudada, una persona que emprendió un negocio con toda la confianza que le estaban diciendo la verdad y lo metieron en un problema bárbaro y le quitaron todo. El quebranto emocional que tiene esa persona después le tiene desconfianza a todo el mundo y hasta a Dios le tiene desconfianza. Siempre ponemos la ilustración de la chica que el hombre la defrauda, pero existen también hombres a quien la mujer lo defraudó. Ante una defraudación sentimental, el corazón queda partido en muchos pedazos, después le cuesta siglos sanarse. Entonces, en este ámbito de una fe que es natural, que es propia del ser humano, el poder creernos, el podernos tener confianza. Hermanos, si no nos tenemos confianza, no existiría nada. Porque una relación de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo, se genera desde una confianza básica. Ahora, cuando a alguien lo golpearon, aprendió a ser desconfiado. Desconfiado, 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 desconfiado. Y esas marcas, esos golpes, esa característica de la fe, esa fe natural, es la más defraudada, la más golpeada, la más herida en la vida de las personas, y lamentablemente nos afecta en nuestra relación con el Señor. Probablemente descubras esta mañana qué es lo que te limita para soltarte en las manos del Dios eterno y creerle con toda el alma, con todo el corazón y con todo el espíritu. Son las sombras de las cosas que padeciste en la vida, de aquello en lo que invertiste tu fuerza, tu sentimiento y terminaste defraudado o defraudada. Esos golpes nos hacen marcas muy pero muy fuertes, y hoy es necesario distinguirlos, que Dios nunca fue, siempre fueron las personas. Aún si se tratara en el ámbito de una iglesia, en el ámbito de una congregación. Qué difícil es cuando una persona en un ámbito del pueblo del Señor chocó, se desencontró, se peleó con alguien, lo defraudaron. Después mira a todo el mundo con la lupa de la desconfianza. Y cuando tiene la oportunidad de abrir la boca, dice: todos parecen santos sentados en los bancos. Usted, pastor, porque no los conoce en la calle. Lleno de desconfianza. Entonces, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos perjudica? De los años que tenemos pastoreando, hemos recibido a través del tiempo muchos hermanos que les llevó años sanarse. Años les llevó sanarse. ¿Y qué fue interrumpido? ¿Qué fue quebrado? ¿Qué fue lastimado? ¿Su fe en Dios? No, su fe en las personas. Porque estoy seguro, el Señor no te defraudó nunca. ¿Nos vamos entendiendo? A causa de esos golpes, en esa fe relacional, en esa confianza relacional, en ese optimismo que termina siendo defraudado, en esa actitud natural, por los golpes allí, después tenemos dificultad para creerle al Señor. Entonces vamos al otro aspecto de la fe, que es realmente el más buscado, que es la fe como don del Espíritu Santo. Y Pablo lo explica claro en Corintios 12, y va a notar solo el versículo cuando habla de que la fe es un don de Dios, pero dije, pongo todo el versículo entero. Por favor, no lo pongan en la pantalla, están todos leyendo allá y no me van a escuchar lo que digo. Total, usted lo tiene en la Biblia, lo puede leer con detenimiento. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe las manifestaciones del Espíritu,
dones del Espíritu que capacitan a los creyentes. Por favor, sáquenlo de la pantalla, porque están todos mirando allá. Ahí está, ahí está. Me presta atención, por favor. Quiero tener acá sus ojos y sus orejas. Se van los ojos y yo no sé si detrás de los ojos se van las orejas también. Escúchenme acá. Mirarnos así de frente nos hace bien. Nos hace bien. Entonces Pablo escribe las manifestaciones del Espíritu. El Espíritu se manifiesta. Es tal cual lo escribe a los Efesios, y dice que el Señor, habiendo cumplido su obra, habiendo ido a las partes más bajas de la tierra, lo que lo explica en muy pocas palabras, pero está diciendo, recuperó lo que se perdió en el Edén, dice, y dio dones a los hombres. ¿Qué son dones? Son capacidades que Dios te regala, y déjeme aclararlo, te lo da en el momento justo donde tiene que operar. No es para andar haciendo alarde. Los dones no son para hacer un show de dones. No es magia. La magia el mago la usa para hacer show y ganar dinero. Los dones del Espíritu son dados a la iglesia para hacer bien. Es más, muchísimos de ustedes han operado bajo el don del Espíritu y no se dieron cuenta. Han operado bajo el don de fe. Es uno de los dones y es justamente al que me quiero referir. El don de fe, rara vez las personas que tienen el don de fe dicen, mirá la fe que tengo. No dicen, el Todopoderoso es fiel. ¿Dónde tiene sus ojos el que recibe la acción del don de fe? En el Espíritu. Le confía al Señor, depende del Señor, y llega el instante y el Espíritu te capacita. Es más, voy a decirte algo. Puede ser que operes bajo el don de fe, y cuando pasó el momento te quedes temblando y digas, pero mira lo que hice, qué locura. Cuando volviste a tu estado natural, te asusta lo que hiciste. Pero bajo la acción del don de fe, hiciste que se operara un milagro, que se produjera un milagro, una intervención divina que te capacitó en forma específica. Entonces, hay una diferencia entre la fe natural, esa fe lógica, humana, que nos relaciona como el bebé con sus padres, como nosotros con el comerciante o con el taxista, a la acción del don de fe, que es capacidad divina y viene con un respaldo de autoridad divina. He sabido contarles, disculpe si repito aquella parte de la historia, mi hermana mayor nace con 7 meses de gestación, 7 mesinas, chiquitita. Está bien, mi papá calzaba el número 45, pero siempre nos contaba que el primer Moisés que tuvo mi hermana fue la caja de zapatos de papá. Usted puede dar la idea de lo chiquitita que era. Chiquitita. Y estuvo entre la vida y la muerte mucho tiempo, y Dios operó, respondió a las oraciones fielmente, pero en un momento le dio tos convulsa, y estaba bajo una convulsión, y mi mamá, muy jovencita, a los 20 años fue mamá, y se desesperó. Mi papá no estaba en casa, y la nena se le ahogó, y la vecina que estaba al lado, apareció al lado de mamá. Una mujer grande la socorrió, la ayudó, la sacó a la nena de ese trance. Listo, estaba estabilizada, y mira el alambrado y dice, ¿cómo pasé? Porque saltó un alambrado de 2 metros. Y le aseguro que no era la Mujer Maravilla. Cuando quiso regresar a su casa se dio cuenta que no había entrado por la puerta, no había salido por la puerta, saltó el alambre. Yo tuve el honor de conocer a esa mujer y me interesó, era chico, pues yo conocía a mis tíos, las tías, pero en el casamiento de mi hermana allí estaba la señora Chena, sacándose foto con mi hermana y... Obvio, mis padres están agradecidos con ella. ¿Quién es? ¿Qué tía? No es ninguna tía. Entonces, ahí me enteré cómo había sido la historia. Fue la persona que le salvó la vida. ¿Qué actuó en esa señora? El don de fe, don de milagros. Y hace algo que humanamente es imposible, pero fue por intervención divina. Entonces, hay una gran diferencia en esto, amado, en esa fe de carácter natural, que es la más golpeada, la más quebrantada, la más herida, a la acción del Espíritu Santo
operando a través tuyo. ¿Y qué tipo de fe es la que opera ahí? La que hizo el autor. El autor y consumador de la fe. La capacidad vino del cielo. La capacidad que viene del cielo como don de Dios no sirve para ostentar. Por eso no hay un show de milagreros. No hay una exposición de los dones. Es más, cursos internacionales, y había una ocasión algo así como una especie de ecuación matemática. Si usted siente esto, si pasa esto, si pasa, usted tiene tal don. Y la gente corría para que le digan qué don tiene, hasta que alguien dijo, ¿quiere saber qué don? Métase donde está la necesidad. Y donde aparezca la necesidad, viene la capacidad de parte de Dios. Te vas a sorprender cómo Dios usa tu vida. Como dice el hermano Dante Gebel, dice, mi vida está entregada al Señor, de modo que mi ministerio no tiene otra explicación. No tiene otra explicación, que es la obra del Espíritu. Dios lo guía a hacer algo, y va y alquila la cancha de River Plate, alquila el estadio, no tiene un mango, pero va, lo encarga, le llega una ofrenda, da la seña, firma un contrato, y cuando alguien del club le dice, ¿cómo lo va a pagar? No se haga problema, yo lo voy a pagar. No tenía nada. Estaba actuando bajo un don de fe. Y él nos contaba en una convención, alguien lo contacta por teléfono desde Brasil, le dice, ¿es usted el pastor Dante Gebel? Y él dice, sí, yo soy. Y si usted no me conoce a mí, yo soy el empresario fulano de tal, pero esta mañana estaba orando y Dios me dijo que le pida su cuenta bancaria. Y le depositó el dinero. La gente lo critica por esas movidas que Dante ha hecho, porque alquilar el estadio con las luces y el sonido costaba más de $1.000.000. No sé lo que costará ahora. No sé. Entonces Dante dice, yo quiero vivir dependiente de Dios de manera que mi ministerio no tenga otra explicación, que es intervención divina lo que pasa conmigo. Que no haya otra explicación. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, la fe natural recibe golpes y se quebranta. Puede ser que la fe que viene de Dios por ahí sea resistida desde el infierno, pero quiero que me comprenda que es distinta la razón y la fuente de la cual viene y cómo se desarrolla. Es poder de Dios para hacer bien. Opera ante la necesidad. Y tengo que decirle, esto es lo que la gente más busca. Más busca. Mire, cuando Pedro y Juan van a Samaria, allí está Simón el mago que le dice, dame a mí también ese don. Porque él hacía show y él quería comprar ese don para seguir haciendo show. Y Pedro lo reprende duramente, le dice, pues las cosas de Dios no son para andar haciendo show. Entonces, el poder del Espíritu, los dones del Espíritu y el don de fe del Espíritu es algo que aún hay gente que lo quisiera comprar. Pero no se puede pagar, no se puede comprar, pero sí se puede recibir a todo aquel que cree a Cristo. El que cree a Cristo tiene la vida y lo que el Señor te dio es completo y Él es el autor de la fe. Él va a poner en ti esa fe en el momento preciso. Mi hermano mayor, que ya está con el Señor, estaban en la noche de Navidad en Venezuela, en la casa de mi hermana. Mis padres habían viajado, estaban cenando y Dios lo inquieta. Y él pensaba en lo ético. Mis padres que vinieron desde Argentina, estamos cenando, falta terminar de cenar. Y Dios lo inquieta y a la tercera vez se da cuenta que está parado al lado de la mesa. Y le dice a la esposa, me voy. ¿A dónde? Voy a casa. Y salen corriendo para la casa, se suben al auto y los demás, quédate, que falta el postre, que... No, sale y llega a la casa y ve las luces prendidas de la casa y entra a la cochera. ¡Bum! Y se baja del auto y lo único que dice, Señor, asistime, y abre la puerta y ve los ladrones saltando por la ventana. Le habían revuelto toda la casa, no se pudieron llevar nada, quedó todo tirado en el patio. Y entonces cuando él entra, no sé qué vieron, pero huyeron despavoridos. Y después que se da cuenta que se fueron todos, se queda temblando y dice, ¡qué locura! Me pudieron haber encañonado, me pudieran haber matado. Estaba actuando bajo un don de fe. El Espíritu, ¡pic!, le dio la medida de fe. El mismo hermano Montaner, y lo más extraño es que todavía él no tenía una conversión formal a Cristo. Creo que esto fue en Uruguay, lo cuenta en un testimonio. Puede buscarlo en internet, allí está el testimonio. Él, antes de los recitales,
como gente que tiene bueno corazón por la gente, visita hospitales, visita lugares. Y allí fue a un hospital, va con su guitarra, canta alguna canción. A la gente, cuando un artista, un famoso, le dice algo, qué bien que le hace, y eso fue a hacer él. Y entra en una habitación de ese hospital, una sala en ese hospital, y había dos papás, su niño pequeñito en la cama, y los papás de un lado y del otro tiesos, su cara de angustia. Y bueno, lo respetan porque se da cuenta que es un artista el que entra ahí, y él se queda mirándolos y dice, ¿qué le pasa al bebé? Y le dice, los padres ya lo desconectaron de todos los aparatos. Hasta aquí llegaron los doctores y en cualquier momento muere. Y cuenta que se le revoluciona algo dentro de él y le dice a los padres, ¿y no han orado? Y los padres le dicen, parece que a nosotros Dios no nos oye. Y dices, hice solo lo que sabía. Tomó del hombro al papá y a la mamá y dijo la oración del Padre Nuestro y terminó de orar y se fue, porque no sabía qué más iba a hacer o qué más iba a decir. Y esa noche, cuando comienza su recital, le llega la noticia que después de esa sencilla oración el nene se incorporó en la cama y comenzó a restaurarse. Eso está en internet. Dígame, ¿qué actúa ahí? Un don de milagros, un don de fe. Y los dones le han sido dados a la iglesia. Mi hermano, los dones están a tu alcance. Los dones no tienen que ver con mérito, tienen que ver con gracia, tienen que ver con disposición, tienen que ver con entrega, tienen que ver con consagración, tienen que ver con meterte a donde está la necesidad. Algunas personas dicen, si Dios me ungiera, yo haría. No, no te va a ungir si no te metes. Pero estoy seguro que cuando le haces frente a la necesidad, la unción viene. La unción viene, no para hacerte famoso, sino para hacer cosas poderosas en el Señor. Así que, ¿se entiende? El don, la fe como don del Espíritu, muy buscada, muy querida por todos. Pero quiero hablarte de otra característica de la fe, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que el Espíritu labra adentro de tu espíritu. El Espíritu Santo trabaja el terreno de tu espíritu, lo va despedregando. Una de las piedras que saca de allí es de todas las que te defraudaron en la vida. Todos tus temores, todas tus inseguridades, todas tus desconfianzas. Él empieza a trabajar el terreno del corazón, el terreno del espíritu, y comienza a sacar todos los obstáculos que hay, porque lo que Él va a cultivar ahí se llama fruto del espíritu. No es característica personal, tampoco es natural. Tampoco es natural. ¿Es de quién? Del Espíritu. Es lo que el Espíritu Santo hace en un corazón que se abre a Él. Es lo que el Espíritu Santo hace en una vida que se entrega en sus manos. Es lo que el Espíritu Santo hace en aquel que no deja de orar y de buscarlo. Por eso Jesús hace esta parábola. La necesidad de permanecer con la lámpara encendida, en oración, en búsqueda, en permanente entrega al Señor. Por eso termina con la pregunta, cuando venga a buscar a mi iglesia, ¿encontraré fe en la tierra? Que puedas decirle, mi lámpara va a estar prendida, Señor. He encendido en fe a causa de tu gracia conmigo. Entonces, el fruto del Espíritu, el que leemos en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay ley que limite el producto del Espíritu de Dios en el terreno de nuestros corazones. ¿Qué hay que hacer? Hay que dejarlo que trabaje. Hay que darle el lugar, hay que darle ese campo para que Él lo labre. Él sabe labrarlo bien. Entonces Él produce ese fruto glorioso. Hermanos queridos, ese es el aspecto más necesario en todas las facetas de la vida. Usted siempre se llevaría bien con quien tiene el fruto del Espíritu. Tiene la capacidad de soportarte. Tiene la capacidad de aguantarte. Tiene amor
Gozo tiene la capacidad de encenderte cuando estás apagado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese que cuando te ve mal, te dice, no, pero no pienses así. Y siempre sus pensamientos son palabras de bondad, de benignidad. Cuando tenemos ganas de vengarnos, no, pero eso no es del Señor, ¿no? Y te lleva al campo glorioso del fruto del... No te llevarías mal nunca con alguien que tiene el fruto del Espíritu. Anoche los hermanos dieron una magistral charla sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre los esposos. Esposos queridos, la solución es que el fruto del Espíritu esté en tu vida. ¿Y qué con mis compañeros de trabajo? El fruto del Espíritu es la solución. ¿Y qué en mi barrio? Qué cosas que nos sacan de quicio. ¿Qué necesita? El fruto del Espíritu. Entonces, lo que el Espíritu produce es exactamente todo lo que necesitas. Este aspecto es el más necesario. ¿Coincidimos? Es el más olvidado. Queremos que Dios arregle los problemas, pero no nos preocupamos de que labre acá adentro y cambie todo lo que tiene que cambiar y cultive esa personalidad que tiene características celestiales. Entonces, podemos entender los tres aspectos. Una fe es la fe natural, esa fe humana. Aún el incrédulo la tiene, la persona no convertida, quiero decir, aún la persona atea, no convertida, que no conoce a Dios ni cree en Dios, tiene la capacidad de confiar en lo que las personas le dicen. Tiene la capacidad de confiarse en esa relación con sus semejantes. Pero una es la fe natural, otra es la fe que viene como don del Espíritu, y quiero que lo sepas, que vendrá en el momento exacto, justo, preciso. No te va a dar tiempo la necesidad de correr a tu casa, como quien dice, me voy a cambiar de ropa, voy corriendo hasta mi casa, me cargo el don de fe y vuelvo. No, el don de fe, ¡pum!, actúa instantáneamente. Actúa en personas que de por sí no se animarían a nada, pero guiados por el don de fe hacen cosas que sorprenden a todos. Entonces, viví tranquilo, confiado en el Señor, consagrado a Él, y llegada la necesidad, el don de fe actúa en vos y déjalo que actúe. Nosotros tenemos ciertos conflictos con nuestra forma de pensar, de razonar, tenemos modos de calcular las cosas, pero ¿qué tal si incorporamos esto? Cuando Dios está obrando, no lo molestes. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, no lo molestes, no se lo impidas. Después vas a sentir qué honor que Dios te haya usado y vas a reconocer qué susto que tenía antes y qué susto que me llevé después. Y de pronto otras personas te admiran y vos sabés muy bien adentro tuyo que no fue ni capacidad ni habilidad tuya, fue intervención divina, porque le diste lugar. Le diste lugar. Mi ruego es esto: Señor, ayúdame a entender cómo hago para que no haya obstáculo en mí en lo que tú quieras obrar. ¿Sabés qué es la mayor parte de nuestros obstáculos? Que nos cuesta creerle. Nos cuesta obedecerle y nos cuesta creerle. Entonces, esta mañana vamos a distinguir bien, muy bien, esa fe natural, tan golpeada, tan herida, tan lastimada, y separarla de lo otro que es una relación de espíritu con Dios, una relación de espíritu con el Espíritu Santo, una relación con Dios mismo, obrando, usando nuestras vidas y transformando nuestras vidas. Y esa fe, esa es de la autoría de Cristo, el autor y consumador de la fe. No es la ebullición de sentimientos, aún más. Hay determinados medicamentos que pueden movilizar tu sistema endocrinológico y tus glándulas generan de pronto chispa, adrenalina, fuerza y te sentís que sos el campeón. O quizás alguna situación que ha deprimido tu sistema inmunológico, endocrinológico, y te sentís como que aún el cielo parece que estuviera cerrado. No es cuestión de sentimiento, es cuestión de realidad. ¿Cuál es la realidad que nunca cambia? Mi Señor está en el trono. Me sienta como me sienta, mi Señor está en el trono. Me sienta como me sienta, Cristo fue al Calvario y cumplió la obra redentora a mi favor. Me sienta como me sienta, Él viene pronto por mí para buscarme. Alabado sea su nombre. Voy a terminar contándoles
testimonio que me vino a la memoria días atrás, porque fue uno de esos días que yo pensaba que era el último día de mi vida. Hace unos cuantos años, cuando vinimos aquí, había una oficina donde ahora está la sala donde nos reunimos, húmeda, fría, no teníamos ningún tipo de estufa, así que se me ocurrió, los hermanos usaban un parrillero allá afuera para hacer choripán, entonces a mí se me ocurrió prender carbón, y cuando vi que el carbón estaba encendidito, todavía en aquel tiempo los baldes de albañil eran de metal, así que tienen una idea de cuántos años. Cuando estaba bien al rojo, puse el carbón en el balde y me lo llevé. Tomé la precaución de ponerlo cerca de la ventana, pero me agarró una intoxicación con el gas del carbón que casi me muero. Ese día yo me había apartado orando y ayunando, buscando la guía del Señor. Había un mapa grandote de la ciudad en la oficina, y yo estaba orando y mirando puntos de la ciudad y centraba mi oración en esos puntos de la ciudad, pero llegó el momento que el gas del carbón ya me tenía casi que me iba para el cielo, así que me sentía mal, muy mal, muy mal. Yo pensé que bueno, que se acordará el Señor. No, el que no se acordaba era yo de lo que había orado. El que no se acordaba era yo de lo que Dios me había guiado, porque pasaron los años y en no mucho tiempo, en todos los lugares, nacieron las iglesias hijas donde están, en torno a la avenida Circunvalación. Fueron naciendo. Y usted me pregunta qué estado de ánimo tenía yo no sabía si iba a vivir por 2 horas más. Me sentía redescompuesto, mal, me había intoxicado con el gas del carbón. Entonces hay cosas que van a afectar tu estado de ánimo, pero no cambiarán la realidad de su gloria. No cambiarán la realidad del Señor, y el creyente tiene que caminar en esta verdad, Ahí es donde actúa el don de fe, ahí es donde tu vida es transformada por el Espíritu, y se cultiva el fruto del Espíritu. Bueno, no te quiero preguntar por las heridas de fracaso, de situaciones que hayas vivido, porque cada uno tiene una cantidad impresionante. No nos alcanzan los consejeros, y no nos pongamos a hablar de esto, que no nos van a alcanzar los pañuelos tampoco. Pero quiero decirte, la razón de tu fe no está en todo lo que te pasó en tu vida, la razón de tu fe está en lo que tu Señor ha logrado. Nos ponemos en pie y oramos al Señor. Dios bueno, todopoderoso, Rey de gloria, Señor bendito, maravilloso Señor, maravilloso Señor. Decile al Señor, decile con toda confianza: Señor, perdóname por las veces que tuve desconfianza contigo, por los quebrantos que tuve en mi vida natural. Pero tú eres el Dios que nunca defrauda. Tu Espíritu nunca nos abandona. Tu palabra es viva, es verdadera. Te ruego, Señor, esta mañana, sanidad en el corazón quebrantado, pero apertura en los ojos que están cerrados. Apertura. Ilumina a tu pueblo, ilumina a tus hijos, para entender que su Rey está en el trono, alto, sublime, Dios de gloria y de poder. Quizás esta mañana más de uno aquí necesite la experiencia que tuvo Isaías, joven